Dios les bendiga a todos los radioescuchas y a los que nos ven en las televisoras. El tema de hoy va a ser los dos reyes y el dragón. Hay un versículo en Daniel 11:27 que habla de dos reyes. Vamos a ver que esos dos reyes, dice, y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Bueno, lo primero es que estos dos reyes en una mesa tratarán mentira para hacer mal. El maligno es aquel que ha escogido estos dos reyes. Y la mentira dice que él es el padre de mentira, dice Juan 8:44, nada más como referencia. Entonces, estos dos reyes son levantados por el dragón. Vamos a ir a un texto de Apocalipsis 16:13 y ahí nos dice acerca de estos tres personajes: el padre de la mentira, el maligno, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, sabemos el pasaje, vamos después a verlo, pero aquí habla de los tres. El dragón, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, levanta a estos dos reyes. Ahorita ninguno de los dos tiene reinado, pero pronto vamos a verlos como reyes. Eso es importante porque es profecía y lo vamos a ver de dónde salen. Por ahorita vamos a dar los lugares y tienen que ser reyes para que estén en esa parte profética de Daniel, que esos dos reyes harán, dice, una misma mesa mentira. Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. En Apocalipsis 13, capítulo 13, versículos 2 y 3, nos habla el apóstol Juan acerca de una bestia que vio. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Bueno, aquí habla de un leopardo, un tigre, que viene siendo el tigre asiático, hablando del dragón, porque también ellos en sus fiestas paganas hacen una danza del dragón, lo hemos visto en las televisoras, y maneja también que le da el poder, el trono y su grande potestad a esa bestia que sube del mar, que Daniel dice en el 7:2, habló de Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Bueno, los cuatro vientos se refiere al ejército creado de Dios, y la gran mar se refiere al ejército caído. De manera simbólica, habla de una forma alegórica de decir las cosas, porque honra de Dios es encubrir la palabra, gloria de Dios es encubrir la palabra. Y de esa manera hay muchas cosas encubiertas, pero la revelación viene a través de Dios solamente. Y aquí en ese punto, el pleito entre estos cuatro vientos del cielo, que son el ejército creado de parte de Dios, combatían con la gran mar, y nos maneja aquí en el 13, 2 y 3, que le da autoridad a esa bestia que sube de la mar. Ahí en el versículo 1 dice que vi una bestia subir de la mar, dice el 13:1. Nada más como referencia a la parte de arriba, dice que subió de la mar. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. La gran mar, dice, bueno, es el séptimo imperio del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua, que va a colocar aquí en esos tiempos como el falso profeta que maneja ahí en el texto del 16:13 que leímos, esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y nos dice un poco después que esas cabezas en el 17, 9 y 10. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, son 7 imperios sobre los cuales se sienta la mujer. En el 10 dice que son 7 reyes.
los 5 imperios, los 5 son caídos. El uno es el Imperio Romano, cuando Juan escribía, y el otro aún no es venido, todavía lo vamos a ver dentro de muy poquito, ese imperio de este rey que va a tratar, junto con el otro rey, va a tratar en una misma mesa mentira y maldad. Cuando viniera es necesario que dure breve tiempo. Bueno, es el último imperio, las 7 cabezas, que son los 7 imperios, y lo vamos a ver dentro de muy poco, ese falso profeta que habla también Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales se había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y había adorado su imagen. Bueno, el chip que viene a través del nuevo orden mundial, la bestia que dice que hace que se marquen todos, grandes, pequeños, etcétera, ¿no? Hablando de la marca que pronto estará haciendo una obligación para que podamos comprar y vender. Dice que ninguno que tenga la marca va a poder comprar y vender, dice también en el 16. Pero lo importante es aquí que este falso profeta dice, con las señales que hacía delante de la bestia, dice que había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Señal marca un número, dice, en otros pasajes. El punto que nos maneja esto, hermanos, en el 13:7, regresamos a esa bestia que sube del mar, que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Bueno, dice en el 3 que leímos, el 13:3, que vi una de sus cabezas, la última, el último imperio, como herida de muerte, hablando de este personaje, del falso profeta, y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a ver a este rey de Irak, que es uno de los 2 reyes en Irak, dice Abacú, yo levanto los caldeos, y maneja Abacú 1:6, hablando del levantamiento de los caldeos. Porque he aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y preciosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Ya hemos visto eso en otros temas, pero lo importante que los caldeos después fueron babilónicos y ahora son iraquíes. Entonces, el rey de Irak, lo vamos a ver pronto, aquel que herido de muerte, dice, bueno, es un ángel de una cabeza de Satanás, que no lo puede matar, el hombre no puede matar al ángel, y va a estar en un cuerpo en el cual va a reinar ahí en Irak, y que al final de cuentas, en apariencia lo mataron, lo hirieron, y su herida de muerte fue sanada. Lo vamos a ver, y la tierra se va a maravillar en pos de este rey que tratará mentira en una misma mesa con el otro que sube de la tierra. Apocalipsis 13:11, vi otra bestia después de ver esa primera bestia que se ríe de toda fortaleza, dice Nabacú, y maneja también Apocalipsis, que se le va a dar potestad de matar una cuarta parte de la humanidad. Ya lo vimos también esto, en la importancia de que ese rey, ahorita vamos a ver el que sube de la tierra, ese rey en Abacú termina manejando a Abacú en el 1:17. ¿Vaciará por eso su red o tendrá piedad de matar a gente continuamente? Bueno, hermanos, en el santuario, hablando de el primer pacto que se hacía en el Antiguo Testamento, había un continuo sacrificio de animales en la mañana y en la tarde, y aquí maneja el continuo sacrificio, dice, tendrá piedad de matar gente continuamente. Bueno, una figura de lo celestial, vamos a ver a la luz de la Biblia esto. Lo importante es que en el primer
pacto, dice el 9.1 de Hebreos, había reglamento de culto y santuario mundano. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu del mundo que nos maneja la Biblia, que es el alma, y que esa alma está contaminada, y tenemos que limpiar nuestro archivo de esa contaminación, así lo dice en Hebreos, con relación al cambio de un nuevo hombre por el viejo que se ha viciado de error. Entonces hay otro que es el tabernáculo, que era el lugar santísimo donde se hacía una vez al año una ofrenda, porque vamos a ver que todo esto es figura de lo que viene, y esos dos personajes tienen que ver con el santuario y con el tabernáculo. Vamos a ver, con el que va a ser glorificado como santo o el que va a ser glorificado como perfecto. Entonces, en el 9.3 habla del segundo velo. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo. Bueno, aquí se hacía una ofrenda una sola vez al año. Era el lugar santísimo donde había la presencia de Dios. Vamos a ir viendo también cómo el segundo personaje que sube de la tierra, en el 13:11, después vi otra vez el que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Bueno, dice también que ejerce toda la fuerza, todo el poder de la primera bestia. En presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Esa segunda bestia ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Y quién le da el poder a la primera bestia? El dragón, así lo leímos también. Y vamos a seguir la secuencia de todo esto, hermanos, que es importante, estos 2 reyes. El falso profeta nos dice que va a matar una cuarta parte de la humanidad. Ya lo vimos la vez pasada en Apocalipsis 6:8. En este punto que se le da la potestad. En Lucas, nos maneja Lucas, en el versículo 4, algo importante con relación a la potestad que tiene Satanás. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. ¿Cuál? La gloria de ellos, porque a mí me es entregada y quien quiero la doy. Dice que le presentó al Señor los reinos del mundo, un poquito antes de ese versículo. Y esa potestad le fue entregada cuando hizo que el hombre cayera. Y esa potestad la tiene en el hombre del mundo, lo dice Colosenses 1:13. Cuando el hombre es librado de las tinieblas, es librado de la potestad de Satanás y es trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, esa potestad está entre los hombres que son del mundo. Por eso maneja también la palabra en Juan, en 1 Juan 2:15, dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él, porque están bajo potestad el enemigo. Solo el santo que vence al mundo es aquel que se zafa de esa potestad, muriendo en sacrificio al Señor. Hablando de esos 2 personajes, el anticristo maneja algo importante con relación a que se sentará en el lugar donde no debe. Mateo 24:15. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, dice que entre la ira va a haber un ataque nuclear, pero nosotros como cristianos no lo vamos a ver, entre China y Rusia. China le va a pegar a Rusia, y lo vamos a ver de manera escondida en el tiempo de ira. Por eso dice que se va a sentar en el lugar santo, en el tabernáculo, hablando del templo, hablando del anticristo.
para pedir adoración, porque después de que destruya el ejército del falso profeta, que lo dice Ezequiel 1:4 y lo dice el capítulo 18 de Apocalipsis, maneja que esa gran ciudad, Babilonia, la madre de las fornicaciones de la tierra, dice que va a ser con tanto ímpetu derribada, un bombazo nuclear. Ahí va a empezar el tiempo de lo que es las tinieblas. Le preguntaron al director de Harvard que si habría guerras nucleares, y él dijo, por supuesto que sí. Y dijo que pasaría esto, se levantaría un polvo negro de la tierra y habría tinieblas, eso es lo que dijo. Yo no sé si conocía los pasajes, pero él manifiesta que si hay guerras nucleares y dice que sí, con toda entereza y confianza que va a haberlas, lo saben por espíritu caído. Y el punto es la oscuridad que viene a través de la guerra. Hay un texto acerca de esto, en el 16:10, indica esto, hermanos, que el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. Se hizo tenebroso, se hizo oscuro. ¿Por qué? Bueno, después de suceder esto, él dice que va a la tierra deseable, dice en Daniel. Ahorita vamos a leer 2 textos con relación a que se sienta en el lugar donde no debe, ¿no? El lugar santo, manejado por el mismo Daniel. Este personaje, después de quitarle el poder al primero, que se le da, el dragón le da el poder y toda su potestad, su grande potencia, dice el versículo 3 del 13 de Apocalipsis. Aquí vemos que sale el anticristo para Israel, porque en Israel lo tienen como un héroe. Entonces ahí va a llegar, y con engaños, como lo dice también, en una misma mesa harán engaño, porque su padre, el padre de mentira, los crió, les dio esa potestad primero a él, y después como hombre, que dice Daniel que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Eso es lo que maneja el profeta Daniel. Y aquí el anticristo lo va a destruir. Por supuesto que no puede destruir al ángel, pero dice la Biblia que no va a quedar morador ahí en Irak por la guerra nuclear. Pero después el diablo lo va a hacer a un lado y le va a dar lo que es el tigre asiático, el dragón. Va a tomar su autoridad, su potestad que tiene sobre toda la tierra, como rey de este mundo, o príncipe, más que rey, príncipe, así lo dice la Biblia, príncipe de este mundo. Va a tomar su autoridad para ir en contra del Señor Jesucristo. Lo maneja también la palabra en el 16:13, que leímos al principio. Vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus, inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Él dice que se va a reír, dice el Señor en el Salmo 2, o en el 2:2 dice que reunámonos, dicen los reyes de la tierra. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y ya empieza, rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El dragón todavía tiene esperanza de poder ganar la batalla al Señor, pero el Señor se va a reír de ellos. Dice que en el versículo, en el 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y ya dice que la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Bueno, hablando de estos dos reyes, su destino va a ser el lago de fuego. Van a tratar en una misma mesa, dice maldad, porque el maligno los escogió, y mentira porque es el padre de mentira. Entonces, debemos de ir viendo que no seamos engañados. Esto viene muy rápido y muy pronto, hermanos. Vamos a estar dentro de poco tiempo, estamos a muy pocos días en que tengamos todo esto, empiece a ser una verdad. Estos dos reyes tomen posesión de su reinado. En Irak, que están tratando de evitar una revuelta en Irak para que venga un cambio de gobierno. Vamos a ver pronto a la bestia que sube del mar tomando autoridad del dragón, y va a venir en contra de nosotros con ira, como dice que tiene poco tiempo. De ese poco tiempo vamos a ser consumidos, como maneja el profeta Daniel, Isaías, y está también el texto de Juan 19:7, que si somos hijos, empero si tenemos esta ley, tenemos que morir. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Si usted se quiere ser hijo de Dios, bueno, hay una ley, tenemos que morir, está establecido, dice la palabra. No podemos pasarnos de las leyes divinas. Y todo esto, hermanos, está hecho por algo muy importante. Dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál es la iglesia? Son el cuerpo de Jesucristo, la élite de guerreros divinos, todopoderosos, que está haciendo, primero en ese tiempo, de manera, le llama la Biblia a lluvia temprana, escasa, es escasa, no hay quien entienda, y la lluvia tardía, que es en el milenio, que va a ser inquiridos muchísimos reyes. No faltará varón que se siente en el trono de Cristo, de David, dice, hablando de manera figurativa. Entonces, estos planes son para hacer guerreros divinos, para que nunca jamás vuelva a haber un golpe de estado en los cielos, como lo hizo el ángel caído. Entonces Dios está haciendo y incrementando el ejército. Y el Señor va a ser la cabeza de este ejército, el general de generales del ejército, creado, hablando de hombres que al final serán hijos de Dios, ya no creados, sino una nueva criatura, que al final servirán para gobernar los cielos. Ese es el propósito de haber hecho al hombre, de hacerlo perfecto, y una nueva criatura, no el santo o el salvo, ni siquiera el santo está en lo que es el plan de Dios. Es cierto que van al reino de Dios, van a tener vida eterna, pero no van a ser hijos de Dios divinos con toda la capacidad de Dios, como es el Señor. La gloria que me dice yo les he dado, dice en Juan 17:22. Y yo la gloria que me dice les he dado, esa gloria que el Señor tuvo en el segundo trono, con ser un ángel de Dios Todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, etcétera. Esa es la gloria que está ofreciendo para aquellos que entremos al pacto de perfección. Y a través de esos dos personajes, que el dragón le va a dar su poder primero a uno, y el otro ejercerá el poder del primero, y después de que le quite el poder al primero y se ponga como Dios, que pida adoración, el dragón lo va a fastidiar, y al final de cuentas se va a tener que alinear con el dragón para el pleito en el Valle de Megiddo, junto con el falso profeta, que es un ángel de los más fuertes de Satanás, es el séptima cabeza, el más grande de todos los 7 en cuestión de gente y de cargo. Esos dos, junto con el dragón, van a pelear en el monte Megiddo, en la batalla del Armagedón, y Dios se reirá de ellos, dice.
Entonces, es importante que nosotros entendamos los planes de Dios y las cosas que vienen, que tienen que ver con el plan divino que se le escondió a Satanás, al diablo. Dice que si él hubiera conocido el plan de Dios, no hubiese matado al Señor para que nosotros no tuviésemos oportunidad de ser como Él, a imagen y semejanza igual a la plenitud del Señor, a estar llenos de toda esa plenitud de Dios, que tiene que ver con esos planes. Vamos a terminar. La importancia de las cosas que están a punto de suceder. Va a subir primeramente, hermanos, la bestia que sube del mar. Y después vi, dice, la segunda bestia que sube de la tierra, después. Primero viene a hacer la guerra, a matar aproximadamente 2.000 millones de personas con espada, con hambre y con peste, ¿no? Las famosas pandemias. Y estamos a punto de entrar de nuevo a otra pandemia más fuerte para ir en el tobogán de las cosas que vienen. Tenemos que esforzarnos a entrar, romper el segundo velo, que es el tabernáculo, que es donde es la presencia de Dios, del Altísimo, del Padre, para que tengamos el Espíritu del Padre, para que podamos ser hijos de Dios en los cielos. Primeramente vamos a tener una bendición de vivir 1500 años aquí en la tierra, sin envejecer, sin dolor y muchas otras cosas más, con familia, una familia con sangre divina, con la sangre del Señor, que va a ser de bendición y no de maldición. Y después nos vamos a los cielos, a gobernar los cielos, como nos maneja la palabra. Ese es el propósito de Dios, de tener un ejército en gran manera, dice, valga la redundancia o el pleonasmo, grande. Eso es lo que el Señor está conformando. En esos tiempos es limitado, dice, la lluvia temprana es escasa, pero la lluvia tardía es muy abundante, porque el Señor va a estar presente y el pueblo de Israel va a encontrar esas promesas que Dios le hizo en el Antiguo Testamento a Abraham. Dios les bendiga y les guarde. Gracias.